en mis años en el Evangelio, y ya son algunos cuantos años que tengo ya aquí transitando en este hermoso camino del Señor, he podido notar, he podido ver, ¿no? Y esto casi que desde el principio, ¿no? De hecho, a mí mismo me pasó. Una tendencia un tanto común en las personas por interesarse sobre los temas demoníacos, satanológicos, demonológicos, pero menos angelológicos y menos, diría yo, de teología propia y todas estas cosas, ¿no? Lo que quiero decir es que hay una tendencia común, o ha habido así, eso lo he podido notar en mi experiencia, una tendencia común a que la gente se interese mucho por los estudios que tienen que ver con el tema de la satanología, de la demonología, etcétera, ¿no? Yo recuerdo que cuando era tan solo un estudiante de teología, yo veía cómo mis compañeros de estudios, e incluso ya después de graduado, como personas y alumnos que tuve, en realidad se emocionaban tanto cuando uno les hablaba que íbamos a dar un curso acerca de estos temas. Y bueno, realmente no entiendo del todo por qué la gente se emociona tanto por hablar de los temas satanológicos y demonológicos, pero lo cierto del caso es que más allá de cuál sea la realidad de la causa de este asunto, es que es sumamente importante estudiar este mundo, ¿no? Así como estudiamos a Dios, así como estudiamos a los ángeles, es importante que también nosotros estudiemos a Satanás y que estudiemos, por supuesto, a los demonios, porque acuérdense que la mejor forma de poder llevar ventaja del enemigo es conociendo al enemigo. No hay una mejor forma de poder aventajar al enemigo que conocerlo. Cuando a un enemigo no se le conoce, y estos son principios básicos y fundamentales de la guerra, ¿no? El arte de la guerra, por ejemplo, habla mucho sobre el conocimiento del enemigo, saber quién es el enemigo, saber con qué recursos cuenta el enemigo, para de esa forma uno poder tener el material necesario para tomar las mejores decisiones posibles en función de lo que sabemos que nos toca enfrentar en la vida, ¿no? Y eso es un poco el interés, o este es un poco más bien el fin, el propósito, la finalidad de nosotros conocer un poco sobre este mundo. Nuevamente tengo que volver a repetir que nosotros estamos dando un estudio de teología sistemática que es sumamente introductorio. Y aquí solamente vamos a tocar brevísimos aspectos sobre el tema de la creación de los ángeles y demonios y algunas cositas sobre Cristo, pero ya de Cristo tendremos la oportunidad de entrar más profundamente cuando vamos a la parte cristológica, ¿no? Por lo que la parte de Cristo no la vamos a desarrollar acá con mucha agudeza, simplemente tomaremos algunos datos, más que todo para hacer alguna contrastación por algunas cuestiones que ya veremos más adelante son necesarias hacer. Entonces la tendencia ha sido muy clara, ¿no? Hay gente que le gusta mucho este tema, todavía desconozco la razón del por qué le gustan tanto estas cosas. No sé si es que porque todavía tienen un corazón un tanto, digo yo, no sé, esto es especulación mía, no puedo yo de ninguna manera afirmar que esto sea así, pero no sé si es que de repente tengan un corazón que está un tanto amarrado todavía a las cosas del mundo, a algunas prácticas que trajeron del mundo que les llevaron a tener contacto con este tipo de cuestiones y de repente les llama la atención tener que tratar con estos temas, ¿no? A la gente siempre le ha gustado mucho eso. A mí en particular me gustaba mucho al principio, yo era de los que me emocionaba cuando iban a dar esas materias y también me emocionaba al principio cuando ya graduado comencé a dar esas materias. Ya hoy no me causa el mismo nivel de interés, tengo que confesarlo, no me causa el mismo nivel de interés, no me causa esa emoción y esa pasión que me daba antes. Sin embargo, entiendo que es importante tratar este tema por lo que les dije hace ratito. Para poder llevar ventaja del enemigo es necesario siempre conocer al enemigo lo mejor que se pueda de él. Vamos a hablar un poco acerca entonces de los ángeles y de Cristo. Ustedes saben que la palabra ángelos, que es la palabra que se traduce al español como ángel, es la palabra griega que se traduce al español como ángel, es una palabra que tiene presencia en el Nuevo Testamento mucho más que la palabra pecado y ágape, mucho más que la palabra amartía y ágape. La palabra amartía para pecado, la palabra ágape para amor. La Biblia habla más, en el Nuevo Testamento estoy diciendo, de los ángeles y referencia más la palabra ángel que la palabra pecado y la palabra amor. Esto nos lleva a una conclusión simple. Si la Biblia gasta tantos cartuchos en hablar acerca de los ángeles,
algo de importancia tiene este tema entonces, por lo que tendremos que considerarlo de esa manera para nuestros estudios. Siempre tendremos que considerar que estos estudios son sumamente importantes, ¿no? Puesto que la misma Biblia dedica muchas hojas, muchas líneas, mucho tiempo a hablar sobre el tema de los ángeles. Ustedes saben que hay una herejía antigua, ¿no? Una herejía del primer siglo, o más bien de la primera etapa cristiana, que creían que Cristo era un simple ángel, ¿no? Ya nosotros sabemos que sobre Cristo ruedan una serie de pensamientos en torno a la idea de Cristo, de su función, de su persona. Hay una serie de ideas, algunas completamente ortodoxas, basadas en lo que el texto sagrado nos indica, y otras que son completamente heterodoxas, que son heréticas, que son blasfemas, ¿no? Y han existido cantidades de blasfemias, cantidades de herejías sobre la persona de Cristo. El arrianismo es una de ellas, el monofisismo, etcétera. Hay una cantidad de herejes o de herejías que se han dicho acerca de la persona de Cristo. Decir que Cristo es un simple y mero ángel, o que es un ángel, es una de esas blasfemias, es una de esas herejías que se han tenido en la historia, porque al reducir a Cristo en su dimensión ontológica y ya no decir que es Dios, sino que es un simple ángel, es por supuesto una herejía completa en toda la extensión de la palabra, ¿no? Entonces esta gente lógicamente no consideraba que Cristo fuera Dios, ni siquiera un Dios en minúscula como algunos por ejemplo dicen, sino que era simplemente un ángel. Esa es la idea que se tiene sobre él. Sin embargo, el texto de Hebreos 1 del 1 al 6, el texto de Hebreos 1 del 1 al 6 nos indica lo siguiente: adórenle todos los ángeles de Dios. Miren lo que dice cuando Cristo es introducido, dicen adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora, esta expresión y esta declaración que el autor de los Hebreos está diciendo es claramente una afirmación que hace ver que existe un abismo gigantesco entre Cristo y un ángel. Porque si Dios está diciendo que los ángeles deben adorar a Cristo, entonces ya Cristo no es un ángel, ¿verdad? Y el único ser que se le debe adoración, según nosotros conocemos por el sagrado texto, es a Dios. Es el único ser a quien la Biblia nos dice que debemos adorar. Es el único ser que la Biblia nos permisa para adorar. No hay otro, solamente Dios. A Dios solamente se adora, y no se adora a un ángel, no se adora a mucho menos a un demonio, no se adora nada de estas cosas. Se adora simplemente a Dios. Y a Cristo se le haya hecho un llamado a los ángeles cuando Cristo hace acto de presencia, de que los ángeles deben adorarle. Por lo que entonces en esto podemos distinguir claramente que Cristo no es un ángel. No es un ángel. Ahora, pudiéramos hablar de Cristo como un ángel en un sentido genérico, como un heraldo, ¿ok? Entendiendo por la palabra heraldo un mensajero. Un mensajero es un heraldo, ¿ok? Y claro, Cristo vino por supuesto a traernos un mensaje en el momento que Él puso los pies sobre la tierra. Él vino justamente a traernos un mensaje. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer, a traer un mensaje de salvación, cuya salvación se manifestaba en Él mismo como persona, ¿no? Entonces esto es algo que todos nosotros tenemos que tener claro. Cristo no es un ángel, porque hay muchas herejías que consideran a Cristo como un ángel. De hecho, yo recuerdo una vez que leí el Talmud de Jerusalén, creo que fue el de Jerusalén, si mal no recuerdo, y en él se apreciaba la imagen de Cristo. Creo que no fue el Talmud, no recuerdo qué escrito de estos hebraicos, no recuerdo ahorita, eso fue hace mucho tiempo, que se consideraba a Cristo como especie de un arcángel o algo por el estilo, ¿no? Y el Señor, por supuesto, no es ningún arcángel ni nada por el estilo. El Señor es Dios todopoderoso. Entonces dista totalmente desde el punto de vista ontológico la imagen de Cristo de la imagen de un ángel, porque Cristo no es un ángel. Vamos a hablar un poco acerca de las funciones de los ángeles. Lo primero que tenemos que ver es un poco sobre su naturaleza. Y al hablar de su naturaleza, lo primero que debe decirse es que los ángeles, todos sin excepción, son seres creados, son criaturas, distinto a Dios, que es un ser que ostenta
el mayor y más grande tributo incomunicable, que ya nosotros tuvimos la oportunidad de tocar, que es la aceidad. La aceidad, que es el principal atributo incomunicable de Dios. Esto significa que Dios es autoexistente, que a Él nadie lo creó, que Él ha sido desde siempre, por los siglos de los siglos. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos esa idea? No tengo la menor idea, perdonen la redundancia. ¿Cómo entendemos ese concepto? No tengo la menor idea, porque nosotros, puesto que no hemos tenido una experiencia cercana, ni siquiera remotamente lejana, con la infinitud y con la eternidad, no podemos entonces definir qué cosa significa vivir en la eternidad, ser la eternidad y ser el infinito. Son cosas que se escapan de la aprehensión intelectual de nuestro raciocinio, porque no tenemos la capacidad para ello, porque no tenemos una experiencia cercana. Nosotros podemos definir cosas y entender cosas cuya experiencia ha sido parte de nuestra vida. Por ejemplo, yo puedo saber que una silla sirve para sentarse y sé que ese es el fin, la finalidad de una silla, y que normalmente, por regla general, las sillas tienen 4 patas, etcétera. Hay unas que tienen una sola, que son los tabureticos, etcétera, ¿no? Pero son ideas claras que nosotros tenemos sobre algunos objetos que podemos conceptualizar, pero cómo conceptualizamos nosotros la infinitud o la eternidad es un poco complejo, y esto es algo, por supuesto, que incluso pone de cabeza a la filosofía, a los teólogos también los pone de cabeza, porque sencillamente no hemos tenido el privilegio de podernos enfrentar a la eternidad. Entonces, los ángeles son seres creados, al igual que nosotros somos seres creados. Al decir que son creados, son criaturas. Ellos no han existido desde siempre, ni son eternos, ni son infinitos. Los ángeles son seres temporales en el sentido de que tuvieron un inicio, a eso me refiero con temporal, y tampoco son infinitos, porque para que sean infinitos tuvieron que haber existido desde siempre. Y como no existen desde siempre, y tuvieron un punto de inicio, a saber cuál fue ese punto de inicio, no tenemos la menor idea en qué momento Dios creó a los ángeles. La Biblia no es nada explícita sobre estos temas, y en tratar de entrar en esos temas sería simplemente irse a la especulación, además una especulación que considero yo sería bastante irracional, ¿no? Porque la Biblia no nos deja para nada huellas sobre este tema, ¿no? Que podamos seguir y tener algún tipo de sospechas, ¿no? de este tema, de cuándo pudo haber sido creado los ángeles o cuándo pudieron haber sido creados los ángeles, ¿no? Eso no lo sabemos. Sabemos que eso fue hace millones de años seguramente, pero no tenemos la menor idea de cuánto tiempo pudo haber transcurrido para eso. Ellos no tienen cuerpos materiales, o al menos su sustancia es más etérea que la nuestra. No tienen cuerpos materiales tal como los tenemos nosotros, o como mínimo su esencia es más etérea, más intangible, es más sutil, es más imperceptible que la nuestra. De hecho, se habla que los ángeles, por regla general, son invisibles. Normalmente uno no los ve, pero ellos están por todos lados, ¿no? Pero están invisibles, nosotros no los podemos ver. Pero ellos no tienen cuerpos materiales, aunque tienen la facultad de presentarse aparentemente como con cuerpos materiales, ¿no? Dice la palabra que algunos hospedaron ángeles sin darse cuenta. Entonces están diciendo que habían ángeles que habían tomado la forma de seres humanos, a quienes los hombres habían hospedado en un momento y no tenían la menor idea de que eran ángeles. Entonces, eso lo dice la palabra del Señor, que es alguna de estas cosas que tenemos que considerar con el tema de los ángeles. La primera tarea de los ángeles, o una de las primeras tareas de los ángeles, es servir. Servir. En este servicio se nos muestran varias formas del servicio de los ángeles que funcionan como ministros. En primer lugar, algunos ángeles son creados específicamente con el propósito de adorar al Señor. ¿Recuerdan ustedes la imagen esta de Apocalipsis que se presenta donde los ángeles están adorando 24 horas alrededor del trono del Señor? Eso lo podemos ver, y aquí también traje un texto para que recordemos. Por ejemplo, en Isaías 6 del 1 al 3 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno proclamaba al otro diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena
de su gloria. Entonces aquí tenemos una de las funciones de un ángel, adorar al Señor. Acuérdense que la palabra ministro, ministrar, esta es una palabra que nosotros hemos elevado a connotaciones que no tienen ni pizca de sentido común, que no tienen ni pizca de contacto con la realidad. La palabra ministro, aunque es una palabra que suele utilizarse mucho para darse pompa, para creer que deben sonar platillos, bombos y redoblantes cada vez que se le dice ministro a alguien, si la gente tuviera entendimiento de lo que la palabra ministro significa, creo que no la usarían tanto como les gusta usarla, ¿no? Al llamarse ministro, ¿no? Y ya saben cómo se les infla el pecho a algunas personas cuando uno les dice ministro, ¿no? Cuando no saben ellos que lo que uno les está diciendo es que son unos esclavos. Eso es lo que significa la palabra ministros, servidores, en un sentido de esclavitud. Eso es lo que es un ministro. Distinto a la palabra ministro, magíster. Magíster es el antónimo de ministro. Es un magistrado que sí tiene ya un nivel de honor mucho más arriba, ¿no? Pero la palabra ministro, de la cual todos nosotros somos partes de la función ministerial, significa servidores, esclavos. De tal suerte que cuando yo estoy ejerciendo un ministerio, lo que estoy con ello diciendo es que estoy haciendo o entregando un servicio. Estoy simplemente entregando un servicio. Por eso que todo el que sirve a Dios, todo, absolutamente todo creyente, todo cristiano que sirve a Dios, está sirviendo. Eso es lo que está haciendo, sirviendo. Cuando servimos a otra persona, cuando decimos estoy ministrando, es que estoy sirviendo. Estoy ministrando la vida de tal hermano, le estoy sirviendo a ese hermano. Estoy ministrando la palabra de Dios, estoy sirviendo la palabra de Dios. Y eso es lo que la palabra ministro significa, uno que es pequeño. Una de las connotaciones que también tiene esa palabra es que es pequeño, alguien que es pequeño. El magistrado es grande, el ministro es pequeño. Entonces, fíjense que esta es una palabra que se utiliza, de hecho, desde el punto de vista político, ¿no? Podemos ver que en la política se habla de los ministros. Y cuando hablamos de los ministros en la política, estamos hablando de gente que debe estar disponible para el servicio del pueblo, gente que sirve al pueblo. Eso es lo que significa la palabra ministro también, de igual forma en el contexto del mundo político. Un ministro, el ministro de Energía y Mina, el ministro de yo no sé qué, Relaciones Interiores, el ministro de lo que sea, de Educación, lo que estamos diciendo es que es el servidor de la educación, el servidor de los temas, no sé, de los temas geopolíticos, etcétera, cualquiera sea la cuestión, ¿no? Eso es lo que significa entonces la palabra ministro. Otra función es formar parte de la corte de Dios. Los ángeles están presentes en la corte de Dios, en todo digamos, espacio donde Dios está sentado en su trono y lógicamente le rodean ángeles. Las huestes celestiales incluyen ángeles y arcángeles, lo cual indica una jerarquía, una orden de autoridad o un orden de autoridad dentro del mundo angelical. Los serafines ministran en la presencia inmediata de Dios y así son capaces de contemplar diariamente a Dios. Ahora, sobre este tema se especula mucho. Ustedes saben que sobre el tema de la autoridad, porque lógicamente hay una jerarquía en el mundo angelical, hay arcángeles, hay serafines, hay querubines, hay ángeles, hay una jerarquía, hay un orden jerárquico. ¿Cuál es ese orden jerárquico exactamente? Bueno, la Biblia no habla sobre ese tema. Sin embargo, yo he podido ver cómo se han creado cantidades de libros, manuales, escritos, artículos sobre autores que describen o hacen un intento de describir exactamente cómo es esa autoridad, quién está subordinado a quién y cómo es que esta autoridad funciona. Yo creo que ir a ese punto es irse a una especulación escandalosa, porque la Biblia hace mucho silencio respecto a ese tema. Está en completo silencio respecto al tema de lo que es la jerarquía de los ángeles. ¿Cómo se maneja esa jerarquía? No tenemos la menor idea, pero de que hay una jerarquía, hay una jerarquía. ¿Quién es el general? No sé. ¿Quién es el capitán? Tampoco lo sé. ¿Quiénes son los subalternos? ¿Quiénes son los rasos? Etcétera. No tengo la menor idea, porque la Biblia nuevamente hace silencio sobre este tema. Y creo que tratar de ir más allá de lo que la Biblia nos presenta al respecto, ya sabemos que tratar de ir siempre más allá de lo que la Biblia nos presenta al respecto es simplemente una especulación. Una especulación que puede estar más o menos sembrada en algún
pasajes de la Biblia o en algunos conceptos o cuestiones de la Biblia, o que pueden estar sembradas simplemente en la percepción, en la imaginación y en la película y en el cuento de hadas que algunos se hacen en la cabeza. Yo di por mucho tiempo esta materia, ¿no?, de angelología y demonología. Y recuerdo que la guía, el manual que yo utilizaba de estudio para dar esa enseñanza, era de especulación, pero de esa que parecía casi una película de ciencia ficción que nos estuviera presentando. Creo que El Señor de los Anillos o la última película de Misión Imposible se quedaba en pañales de la cantidad de ficción que podían ver en esas guías, ¿no? Por supuesto, no todo era así, habían algunas cosas rescatables, pero sin duda es un tema en el que se suele entrar en mucha especulación, mucha especulación. No sé por qué les gusta inventar tanto a la gente y crearse tantas cuestiones raras. Otra de las funciones de los ángeles es que ellos son mensajeros. De hecho, la palabra ángelo del griego significa mensajero, un heraldo, alguien que va a llevar un mensaje. Por ejemplo, tenemos el caso del ángel Gabriel. Ángel Gabriel fue el que le dijo a la mamá de Juan el Bautista que tendría a Juan y le dijo a María que tendría a Jesús. Fíjense que él fue en una misión de mensajero. Gabriel fue a decirle a la mamá de Juan el Bautista que iba a tener un hijo y también le dijo a María que iba a tener a Jesús, por lo que Dios lo envió para que les entregara ese mensaje. Y podemos ver cómo los ángeles son unos mensajeros del Señor. Ellos sirvieron a Jesús. ¿Se acuerdan en el momento que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu antes de poder comenzar el ministerio? Dice la palabra que luego que Jesús pudo poner en su lugar a Satanás en las 3 tentaciones que le lanzó, luego de eso vino un grupo de ángeles a fortalecer a nuestro Señor. Qué tremendo saber eso, ¿no? Que después de uno pasar por un momento de tentación y haber podido salir ileso de la tentación, siempre hay ángeles que sirven a nuestro alrededor para ayudarnos, fortalecernos y levantarnos, porque necesitamos la fortaleza. También pasó en el momento del Getsemaní. A Cristo también lo asistieron ángeles en el momento del Getsemaní, que es el momento más difícil que a Cristo le tocó vivir desde el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista psicológico, ese fue el momento más difícil, porque fue el momento de la decisión definitiva de nuestro Señor Jesucristo para poder ir a la cruz, ¿no? Entonces los ángeles sirvieron a Jesús después de que él había resistido en esos 40 días y 40 noches en el desierto. Cuando Jesús fue arrestado, dijo que tenía autoridad para llamar a legiones de ángeles que podían venir a su rescate. Legiones de ángeles, Cristo podía dar la orden a legiones de ángeles. Nuevamente aquí podemos ver cómo dista la naturaleza y la ontología de Cristo de un ángel respecto a esta herejía que había en el primer siglo o de los primeros creyentes cuando creían que Cristo era un simple ángel. Cristo es un simple ángel, Él no es Dios, ni siquiera un Dios con minúscula, Él es un ángel. Bueno, pero el Señor dijo que cuando Él se introdujo a Cristo, Él le dijo a todos los ángeles que lo adoraran. Y aquí nuevamente Cristo está diciendo que Él puede dar la orden a los ángeles en el momento que Él quiera para que lo asistan y acaben con todos los enemigos de Él. Él podía hacerlo. ¿Por qué? Pues porque estamos delante del Dios Todopoderoso. Eso es un pasaje que vemos en Mateo 26, 53. Eliseo fue rescatado por un ejército de ángeles en 2 de Reyes 6, 17. ¿Se acuerdan que el Señor tuvo que abrir? Eliseo le pidió al Señor que le abriera los ojos a las personas que estaban con él para que pudieran ver las legiones de ángeles que les acompañaban a la guerra, para que ya tuvieran tranquilidad y pudieran descansar, sabiendo que eran más los que estaban con él que los que estaban contra él. Siempre son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Acuérdense que solo fue una tercera parte de los ángeles que cayó. Lo que quiere decir que 2/3 partes de los ángeles se mantuvieron fieles. Y esa es una de las razones para responder a esto. Es una de las formas. Son más los que están con nosotros, lógicamente, porque fueron muchos más los ángeles que se quedaron de parte del Señor que los que fueron engañados por parte de Satanás. Entonces la tercera parte fue la que cayó. Las otras 2/3 partes y un poquito más, porque 3/3 partes no completan el 100%, sino que queda un 10% por ahí en el aire, ¿verdad? Pero ese 10% lógicamente también está con el Señor. Entonces estamos hablando de 2/3 partes más ese 10% restante, que sumaría entonces la totalidad del porcentaje de ángeles que existen, ¿no?
Entonces siempre serán muchos más los que están con nosotros que los que están en el mundo. Por eso esto es una palabra que siempre sirve para traernos mucha fortaleza y saber que no estamos solos y que nuestras batallas y todo lo que libramos a diario y todos los momentos difíciles, las dificultades y cualquier avatar que nos toca enfrentar en la vida, nunca lo hacemos solos. Los ángeles nos asisten, los ángeles están con nosotros, pero más que los ángeles, el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que creó el universo, el que creó los cielos, la tierra y todo lo que existe, el cosmos por el cual todo lo que existe se sustenta, está nada más y nada menos que de nuestro lado siempre. Por eso que no hay razones para temer, aunque bueno, por naturaleza sabemos que somos seres que tememos a muchas cosas, ¿no? Eso es natural del hombre. Hablando un poco ya, saliendo del tema de los ángeles y tratando ya de manera somera también el tema ahora de Satanás y los demonios, vamos a hablar un poquito sobre esto, ¿no? Solo un poco de manera introductoria. Lo primero que tenemos que hacer, ustedes saben que sobre el tema de los ángeles o de los demonios más bien, también giran en una serie de especulaciones que no tienen ni pies ni cabeza y que me parece que solamente se puede coser en la mente de la gente que le encantan mucho las películas de ciencia ficción. Es lo que puedo decir sobre esto. Yo no sé si decir que teólogo, porque es que decir que un teólogo que suscribe estas ideas es algo realmente que no tiene el menor de los sentidos, ¿no? Pero hay gente, hay pastores que afirman que los demonios no tienen nada que ver con los ángeles caídos y que de hecho los demonios son otro tipo de ser distinto a los ángeles caídos. Ahora, eso es algo que no tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista bíblico, pero es que desde el punto de vista racional tampoco tiene pies ni cabeza. ¿Sabe por qué? Porque si yo digo que a lo que hoy llamo demonio no son los ángeles esos que cayeron, que se convirtieron, se pervirtieron al punto de convertirse ahora en demonios, si yo digo que no es así, sino que los demonios son otro tipo de ser, entonces tendríamos que hacer responsable a Dios de ser el creador de los demonios. Y Dios nunca creó demonios. Y Dios nunca creó al diablo. Dios creó a Luzbel, no a Satanás. Satanás tomó su propia decisión y se convirtió en el diablo. La palabra diablo significa adversario. Adversario. Él se convirtió en un adversario al distorsionar su ministerio. Porque Satanás, como todos los ángeles, tiene su ministerio. Pudimos ver que alguno de los ministerios de los ángeles es servir la presencia de Dios las 24 horas, adorarlo y decir que el Señor es santo, santo y santo. Otros ángeles llevan mensajes, otros ángeles hacen la labor como especie de soldados que van a la guerra y pelean y luchan en el campo de batalla, etc. Por lo que podemos ver que los ángeles tienen diferentes tipos de funciones, ¿no? Esto es algo claro acá que podemos sí ver en la Biblia. Pero cuando hablamos entonces de los demonios, ¿de dónde proceden los demonios? ¿Quiénes son los demonios? ¿Son estos seres que no tienen nada que ver con los ángeles caídos o sí tienen plena conexión con los ángeles caídos? Porque vuelvo y repito, decir que los demonios son seres distintos a los ángeles caídos y que nada tienen que ver con los ángeles caídos, es decir entonces, en un sentido, que Dios creó a los demonios como demonios. Entonces, ¿de dónde vienen esos demonios? ¿De dónde demonios vienen los demonios? Los demonios tienen que venir sí o sí de los seres que en un momento fueron santos, fueron puros, fueron perfectos, pero que por alguna razón, y nosotros conocemos la razón, se pervirtieron en el tiempo. Porque Satanás comenzó a llenarle la orejita de ideas y de cuestiones del orgullo y la soberbia y comenzó a decirle, mira el poder que tienes tú, mira la manera como resplandeces, vuela, ni compararte con esos otros seres inferiores. Bueno, pero en ese momento todavía no existían los seres humanos, ¿no? En el momento de la rebelión, los seres humanos no habían sido creados todavía. Pero imagínense a Satanás, eso tuvo que haber sido una labor de siglos para él poder convencer a la tercera parte de los ángeles que se rebelaran contra el trono de Dios.
Eso no fue algo que él pudo haber hecho en un día o de un día para otro o en 24 horas, en 72 horas. Yo creo que eso le tuvo que haber tomado a Satanás muchísimo tiempo convencer a la tercera parte de los ángeles, por dos razones. Primero, son muchos. Y seguramente que él tuvo que tratar de manera personal con alguno de ellos que de pronto eran más duros que otros, ¿no? Y segundo, ellos estaban llenos de la santidad de Dios. Y pervertir la santidad de Dios no creo que es algo que se pueda hacer en seres como los ángeles en cuestión de 24 horas, ¿no? Yo creo que tuvo que haber pasado un tiempo bastante largo. ¿Cuántos años serían? No tengo la menor idea, pero tuvo que haber pasado un tiempo bastante amplio para que esto se diera. Entonces, ¿quiénes son realmente los demonios? Bueno, la Biblia es clara al decirnos que la tercera parte de los ángeles cayeron. Esta tercera parte de los ángeles que cayó se pervirtieron y comenzaron a hacer cosas contra natura incluso. Se pervirtieron por completo y en ese interín de perversión y de mudarse de naturaleza se convirtieron en lo que hoy conocemos como los demonios. Esa es la teoría, esa es la razón más plausible que nosotros podemos dar desde el punto de vista bíblico y teológico acerca de la existencia de los demonios. Entonces, ¿cuántos demonios hay? Los demonios que hay son la tercera parte de los ángeles que cayeron. Acuérdense que aquí hay ángeles de todo tipo de categorías, seguramente habían ángeles de todo tipo de categorías, de todo tipo de jerarquías. Satanás, sin duda alguna, se dice que Satanás fue el ángel más grande, creo que es el querubín altísimo que nombra el libro en el Antiguo Testamento de Isaías, si mal no recuerdo, cómo se había pervertido. Y le llama altísimo, el adjetivo que utiliza es altísimo, cuando habla de Satanás antes de la perversión. Por lo que teológicamente siempre se ha asumido que en el nivel de rango angelical Satanás era el jefe de los ángeles. De hecho, tuvo que haber sido así por mero sentido común, ya que él fue el que entre todos se levantó a levantar la revuelta, la rebelión. Tenía que haber sido el tipo con más agallas, el tipo con más poder, el tipo con más perfección, con más luz para poder hacer lo que hizo. Porque no creo yo, y esto simplemente tenemos que analizarlo desde el mero sentido común, que un ángel, poniéndolo en un sentido de aquel que era un simple soldado raso, fuera el que tuviera que hacer estas cosas, fuera quien hubiera hecho estas cosas, por la sencilla razón de que no le hubieran prestado atención. Entonces, Satanás, algunos dicen que sobre Satanás también hay muchas ideas que son especulativas, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, examinan el hecho de que Satanás era probablemente el encargado de toda la parte de la adoración a Dios. Era como especie de un salmista o algo por el estilo. Eso es lo que algunos dicen. Yo no podría afirmar eso de ninguna manera porque, bueno, nuevamente ahí estamos entrando en un campo que es sumamente especulativo, ¿no? Pero sin duda está claro el hecho de que Satanás tenía lo suyo. Él entonces convence a esta tercera parte de los ángeles para que se rebelen ante Dios. Una cosa importante que debemos nosotros destacar acá cuando estamos en el estudio satanológico es que debemos deshacernos del dualismo que existe cuando pensamos en Dios y Satanás. Ustedes saben que hay un dualismo donde algunos presentan a Satanás como el oponente en igualdad de condiciones de Dios. ¿A qué me refiero como el oponente en igualdad de condiciones? Que Satanás es un ser que tiene el mismo poder que Dios, solo que él lo utiliza para el mal, mientras que Dios utiliza su poder para el bien. Entonces, uno utiliza su poder benigno para bendecir, influenciar lo benigno, y otro utiliza su poder maligno para maldecir y para ministrar malignamente a los seres humanos. De ninguna manera nosotros tenemos que pensar en esa categoría, porque Satanás de ninguna forma es ni tiene el mismo poder que Dios tiene. Sí que es cierto que Satanás tiene muchísimo más poder que el ser humano. Eso sí es algo que está clarísimo en las Sagradas Escrituras.
Satanás tiene tanto más poder que el hombre, que la única manera de nosotros podernos librar de sus ataduras, librar de sus cadenas, es que el poder divino intervenga. Solamente el poder divino puede causar esa ruptura de las cadenas que Satanás pone a los seres humanos que le sirven. Porque él es mucho más poderoso que el hombre, él es mucho más astuto que el hombre. Y para eso hay un dicho, ¿no? De hecho, dice que Satanás sabe más por viejo que por diablo, ¿verdad que sí? Hay un dicho que dice eso, ¿no? Entonces, claro, ¿cuántos años tiene el maligno existiendo? Sería una pregunta. La cantidad de experiencia que el diablo ha acumulado en los siglos y siglos y milenios y milenios y milenios que tiene existiendo, lo ha convertido en el más grande de los científicos que existe, entre los seres creados, por supuesto. El más grande de los científicos, ¿por qué? Porque él ha experimentado en todas las eras, en todas las épocas, con todo tipo de ser humano y conoce perfectamente cómo nos movemos nosotros. Él sabe qué cosas nos gustan, qué cosas nos disgustan. ¿Por qué lo sabe? Porque nosotros somos muy expresivos y nuestra boca tiende a estar muy abierta, más de lo que debería siempre. Y él tiene sus secuaces. Y así como los ángeles están regados por todos lados, los demonios también están regados por todos lados. Y los demonios también saben llevar mensajes. Usted sabe qué significa la palabra demonio. La palabra demonio significa ser inteligente. Eso significa la palabra demonio, un ser inteligente. Satanás, por supuesto, que dentro de su elemento o dentro de su aspecto ontológico, él es un demonio, pero no es un demonio cualquiera. Es un demonio de altísima jerarquía, de hecho es el demonio de los demonios. Así como decimos que Dios es el Señor de señores y el Rey de reyes, o el Rey de reyes y Señor de señores, Satanás es entonces el demonio de los demonios. ¿Ok? El supremo en jerarquía, en inteligencia, en poder y en todo lo que es contrario a la santidad. En perversión, en injusticia, etc. Él es el que es. Entonces no podemos pensar en estas categorías de ver a Satanás en una igualdad de posición de poder contra Dios, solo que uno hace lo bueno y el otro hace lo malo. De ninguna manera. Satanás es un ser creado y al ser un ser creado sigue estando bajo limitaciones. Todos los seres creados están bajo limitaciones. Dios es el único ser que al no ser creado y tener aceidad, no tiene límites en su poder, no tiene límites en su inteligencia y no tiene límites en nada. ¿Por qué? Porque es un ser no creado. Entonces, él sí es mucho más poderoso que los hombres, pero jamás más poderoso que Dios. Se nos advierte contra el poder tramposo de Satanás que no somos distintos de Pedro, que en su arrogancia pensó que podría resistir cualquier tentación y negó al Señor Jesús. Jesús conoce la realidad y por eso le dijo a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Eso lo dice Lucas 22:31. Pedro llevaba las de perder frente a Satanás. Él llevaba las de perder. Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Yo me quiero imaginar la cara que el pobre Pedro habrá puesto en el momento, ¿no? Porque es que a uno le digan, mira, imagínese que usted ahorita mismo le digan, mira, el diablo te tiene en la mira. Y te tiene en la mira, no en ese sentido genérico en el que sabemos que él está todo el tiempo buscando ser el tentador de la humanidad, sino que de una manera especial te está dando una consideración que no le da a otros. Y eso es lo que estamos viendo acá que pasó en el pasaje con Pedro. Mire cómo es de descarado este diablo inmundo que se atreve a decirle al propio Cristo, al propio Dios Todopoderoso: mira, a este lo tengo en la mira y tengo ganas de darle unos ramazos bien buenos. Imagínense ustedes eso, ¿no? Tengo ganas de darle unos buenos correazos. El señor Cuerito lo voy a llamar todos los días para que le dé bien duro a este tipo. Y el Señor, ¿qué responde? Por lo que yo he orado para que tu fe no falte. Dios santo. O sea, que el único antídoto contra Satanás es la buena función de la fe. Ahora, cuando hablamos de la fe aquí, estamos hablando de fe en un sentido muy abstracto, ¿no? Aquí no estamos hablando de fe simplemente en un sentido de creer en Dios, etc. Por supuesto que contiene todas estas cosas, pero estamos hablando de la fe en el sentido más amplio de cómo nosotros podemos definir el concepto fe.
Y la fe es un término extremadamente amplio y podemos decir cantidades de cosas. De hecho, la palabra fe se presenta en diferentes contextos y puede tener diferentes formas de definirse dependiendo del contexto con el que se conjugue la palabra fe. Yo he orado al Señor para que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque Satanás me ha pedido para zarandearte. Te ha pedido, él quiere que te entregue para darte un zarandeo. Quiere darte duro, te tiene las ganas. Te tiene las ganas. ¿Con cuántos de nosotros el diablo le habrá dicho a Cristo alguna vez esas cosas, no? Yo espero nunca escuchar a nadie que me diga eso a mí, ¿no? Que el diablo me está esperando porque me quiere zarandear, ¿no? Pero el Señor siempre, ¿no?, es nuestro intercesor. Él dice, yo he orado, y ahí se demuestra la función de Cristo como intercesor ante el Padre siempre, para que tu fe no falte. Y en esto podemos ver que se enquista en parte las raíces del punto del calvinismo que habla sobre la perseverancia de los santos, que no es la perseverancia del santo en sí, sino la perseverancia de Dios en guardarnos. Es la perseverancia de Dios en equiparnos. Es la perseverancia de Dios, del todopoderoso Cristo Jesús, interceder siempre ante el trono del Padre para que nuestra fe no falte, para que nos fortalezcamos, para que nos levantemos, para que vivamos una vida como tenemos que vivirla. Yo entonces he pedido por ti para que tu fe no falte. Pedro las tenía difícil, y de hecho Pedro terminó cumpliendo con la voluntad de Satanás. ¿Qué cosas, no? El Pedro que apenas unos versículos atrás había dicho, tú eres el Cristo enviado, el Dios Todopoderoso. Bienaventurado, le dijo el Señor, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Ese mismo Pedro, tan solo unos pocos versículos después, fue el mismo Pedro que negó a nuestro Señor Jesucristo. Y lo negó en 3 ocasiones. Ahora, la negación de Cristo no es un tema que queda ajustado al evento de Pedro. No, porque muchos leemos con un horror de esos que hacen que nuestros pelos se pongan completamente erizados cuando vemos que la palabra confiesa que Pedro negó 3 veces al Señor. Y eso es un hecho histórico, ahí lo podemos ver nosotros revisar en los evangelios. Pero es que todos nosotros negamos al Señor de alguna manera u otra. Pedro lo negó quizás de una manera mucho más directa, pero hay formas muy indirectas de negar al Señor. Al Señor no solamente se niega diciendo, no, yo no soy cristiano cuando me preguntan si soy cristiano. O no, yo no sigo a Cristo cuando me preguntan si sigo a Cristo. O no, yo no soy religioso, ni tengo nada que ver con religión, ni me gusta la religión, ni nada que ver con eso. Porque quiero salir del paso de alguna circunstancia o de alguna situación, o no quiero quedar como el mongólico de la clase, qué sé yo. Todos nosotros en alguna medida siempre hemos sido negadores de nuestro Señor. Al mismo tiempo la Biblia nos dice que si resistimos a Satanás, él huirá de nosotros, Santiago 4:7. Que si resistimos, someteos, pero hay una condición, para poder resistir a Satanás hay una condición, un requisito sine qua non que se tiene que cumplir, y esto es importante recordarlo, hermanos. Dice que si nos sometemos a Dios podremos resistirlo. Eso es lo que dice el texto. Someteos, resistid al diablo y él huirá de nosotros. ¿Cuál es la condición? El sometimiento a Dios. Yo no puedo resistir al diablo a menos que esté sometido a Dios. ¿Y qué significa estar sometido a Dios? Estar sometido a Dios es, vamos a dejarlo así, de manera muy simplista, obedecer a Dios en todo lo que hay que obedecerlo. Eso es vivir sometido a Dios, vivir sometido a su autoridad, vivir sometido a su voluntad, hacer lo que Él nos ha mandado hacer, cumplir los mandamientos, aplicar los principios bíblicos, hacer todo lo que está en las Sagradas Escrituras que debemos hacer. Eso significa estar sometido a Dios. Cuando nosotros estamos cumpliendo la palabra, cuando estamos obedeciendo, cuando estamos haciendo todo lo que Dios nos exige hacer, estamos con ello entonces presentando una medida de resistencia entre Satanás y todas sus artimañas y todos sus artilugios y todo lo que él levanta para, el polvero que él levanta para confundirnos y para hacernos caer en cuestiones que ya sabemos comprometen nuestra moral. La Biblia utiliza diferentes imágenes o presenta a Satanás en diferentes imágenes. Por ejemplo, él dice la Biblia que él es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Ahora, pero fíjense que es importante destacar acá que se utiliza la figura literaria del símil. Dice que es como, no dice que es un león rugiente, dice que es
como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Ese es uno de los títulos que recibe Satanás en la Biblia. Otro de los títulos que recibe es que él es el tentador. Todas las tentaciones que nos vienen del mundo debemos entender que gran parte de ellas, porque no voy a decir que todas, pero sí gran parte de ellas vienen por influencia demoníaca, sea esta influencia de una manera muy directa o de una manera un poco menos directa, pero viene siempre por influencia demoníaca. Él es el tentador por antonomasia de la humanidad. Él es, además de eso, el engañador, es el padre de todas las mentiras. Así lo califica el mismo Dios Todopoderoso en la Biblia, que Él es el padre de la mentira. Por eso es el engañador. Lógicamente nosotros engañamos a través de ¿qué? A través de la mentira. La mentira es el recurso que utilizamos para engañar a las personas. Al ser Él el padre de la mentira, es el padre, por supuesto, del engaño. Y de hecho tiene a millones sobre millones sobre millones de seres humanos engañados y completamente perdidos, sin tener la menor idea de qué cosas son incluso algunas personas. Además de eso, también la Biblia habla de Él como el acusador. Él es el que nos acusa. ¿Se acuerdan del momento de la historia de Job? Cuando dice que este descarado diablo entraba en la propia presencia de Dios para acusar a Job y le iba a decir: ¿cómo no te va a adorar Job si le has entregado tantas cosas y todo ha sido en balde, todo gratuito, se lo has dado de manera gratuita, todo lo que él tiene? ¿Cómo no te va a adorar? Pero quítale ahora todo lo que tiene y verás cómo blasfema tu nombre. Entonces Satanás siempre está acusándonos, él es el acusador. ¿Y Cristo es qué? El abogado ante el juez supremo, ante el juez que es el Padre Celestial. Pero él siempre está en su labor de acusador. Él siempre está, como decimos nosotros hablando de manera muy cultural, metiendo el dedito en la llaguita, ¿no? Siempre acusándonos, siempre señalándonos, siempre diciendo lo que hacemos y hasta incluso lo que no hacemos. Y nosotros podemos ver incluso que él es alguien que suele influenciar mucho a las personas del mundo para llevar esos acusamientos. De hecho, cada vez que usted se encuentre, tienen que entender esto así, cada vez que usted se encuentre con alguien que le está acusando de manera injusta por algo que usted no hizo, entienda que es el diablo que está detrás de ese mover. Entienda que es el diablo que está utilizando a esa persona para que le acuse de lo que usted no hizo, de manera que le está acusando de manera injusta. Es el acusador está todo el tiempo acusándonos de cosas, responsabilizándonos de cosas que no hemos hecho, y debemos entender que es Satanás en su ministerio ejerciendo su influencia sobre los seres humanos que lógicamente no tienen a Dios, que incluso en algunos momentos sí lo tienen, pero que también se dejan influenciar por Satanás. Porque el cristiano, si bien no puede ser poseído por ningún demonio, porque el Espíritu Santo está en nosotros, estoy hablando de un cristiano real, de un cristiano que tiene el Espíritu Santo de Dios, un cristiano no puede ser objeto de una habitación satánica. Nosotros no podemos ser objeto de eso. Él no puede poseernos, pero sí puede influenciarnos desde afuera. De hecho, gran parte de los pecados y las tentaciones que nos hacen caer vienen, ¿por qué? Porque Satanás siempre nos está influenciando. Él siempre está lanzando señales, pensamientos, flechas llenas de fuego, llenas de pudrición, llenas de azufre, con las cuales pretende penetrar nuestra conciencia, corromperla, para que entonces nosotros no hagamos lo que debemos hacer. Una cosa importante acerca del carácter de Satanás es que su carácter es metamórfico. ¿Qué significa esto de metamórfico? Satanás, no podemos entender la imagen de Satanás. Ustedes saben que hay algunas personas, y se le preguntó a R.C. Sproul, o más bien él preguntó en su clase cuando iba a dar satanología, él preguntó a las personas de su clase: miren esto, ¿no? Esto es algo que realmente para los pelos. A estudiantes de teología le pregunta: ¿cuántos de ustedes creen en Satanás? Y no todo el mundo levantó la mano. No todo el mundo levantó la mano. Uno argumentó: ¿cómo puedo creer yo en la imagen ridícula de un ser que tiene cola con una punta de flecha, que tiene un tridente que es rojo y que tiene cachos? Yo no puedo creer en esa imagen ridícula,
Por tanto, no puedo creer en que exista el diablo. Usted sabe que ese es uno de los mejores métodos de engaño que Satanás tiene, hacerle creer a la gente justamente eso, que él no existe. De hecho, él es muy buen apologista de su no existencia. Es muy buen apologista de eso. Porque en el momento que él convence a alguien de que él no existe, y si Satanás no existe, tampoco existen los demonios, por lógica, ¿verdad? Por derivación lógica, si el diablo no existe, tampoco existen los demonios. Porque los demonios son el ejército de Satanás. Ahora, si el diablo no existe, no existen los demonios. Quiere decir entonces que en el mundo no existe la malignidad. Porque a quien la Biblia acusa de ser el responsable de todo lo maligno que existe y de toda la influencia maligna que existe en el mundo es a Satanás y a sus demonios. Ahora, si yo quisto a Satanás como parte de la fórmula de la existencia, entonces no existe el mal. No existe el mal, al menos no en el sentido como la Biblia concibe el mal y como la Biblia concibe cuál es el origen del mal. No existe. Él es entonces metamórfico. ¿Qué es lo que significa que es metamórfico? Que esa imagen ridícula que tenemos sobre él, que por cierto es una imagen que se crea en la Edad Media, esa imagen del diablo con tridente rojo, con cachos y una cola, es una imagen que crean los cristianos de la Edad Media. Pero ¿saben por qué la crean? No porque ellos creyeran que el diablo realmente tenía esa imagen, de que esa era su morfosis. No lo creían por eso. Lo hacían porque ellos sabían que Satanás se rebeló por orgullo. Y una de las cosas que ellos querían hacer, los cristianos de la Edad Media, era darle un golpe al orgullo de Satanás. Y por eso se crearon esa imagen ridícula, creyendo que con eso le daban un golpe a su orgullo y a su soberbia, pintándolo de esa forma tan estúpida y ridícula como nosotros lo vemos, como por ejemplo las laticas de Diablito Son the World, ¿verdad? Esa es la imagen que nosotros traemos. Entiéndase, es una imagen que se creó en la Edad Media por los cristianos de la Edad Media con el fin de darle un golpe al orgullo de Satanás, porque él no es así. De hecho, la metamorfosis o el carácter metamórfico de Satanás se refleja en el hecho de que la palabra confiesa que él se viste como ángel de luz. Algunos incluso dicen que Satanás en realidad tiene una imagen increíblemente hermosa y que él sigue sosteniendo su imagen desde el punto de vista de lo que se puede observar de su imagen hermosa, y que se puede disfrazar, se puede vestir como un ángel de luz. Sin duda alguna tuvo que haber sido un ángel extremadamente hermoso. Dice el libro de Isaías, que nuevamente creo que es Isaías que describe que tenía una imagen increíblemente hermosa, una apariencia asombrosa. Por supuesto, esa apariencia se pervierte por completo, pero yo creo que él puede seguir manteniendo esa apariencia, porque si se puede vestir como ángel de luz, y el diablo nunca se le va a presentar con la imagen del diablito Underwood, por amor a Dios. Cuando el diablo quiere engañar a alguien, se disfraza de religión, se disfraza de santo, se disfraza de María, se disfraza de San Benito, se disfraza de la Virgen de Guadalupe, se disfraza de imágenes que aparentemente presumen carácter de santidad, carácter de luz. Y entonces él siempre se presentará como un ángel de luz. Yo creo que incluso a los propios satanistas, yo no sé de qué manera se les presentará a los satanistas, ¿no? No he indagado mucho en ese tema, pero yo creo que incluso a los satanistas, para poderlos tener engañados y hacerles creer que él es realmente el Dios bueno, porque los satanistas los tienen engañados con la idea de que en realidad el malo es Cristo y a quien se le debe llamar diablo es a Cristo y no a él. Y por eso esta gente lo sigue, ¿no? Porque creen que él es el bueno de la película, el catirito de la película, ¿no? El de los ojos azules. Entonces, él siempre se presenta en esa imagen metamórfica, que va más allá de una imagen horrorosa que el hombre se creó con el sentido que ya les expliqué. Debemos entonces deshacernos de esa imagen mental de una figura diabólicamente estúpida, porque no tiene absolutamente nada que ver con eso. Y creo que es aquí donde está el mayor peligro de Satanás, en el hecho de que él puede tomar la imagen que le dé la gana y puede hasta el punto de disfrazarse como un ángel de luz y aparentar completa luz, aparentar completa y perfecta santidad, y ese es de hecho el recurso que tiene a miles de millones de seres humanos
comiendo en la palma de su mano. Ese es el recurso que él tiene en su mano. El engaño a través de una imagen ficticia que no se corresponde con la realidad ontológica propia de él como ser maligno, es lo que hace que miles de millones de seres humanos le sigan, le sirvan y le adoren, por supuesto. Esta es la razón por la que todas estas cosas se hacen de cara a Satanás. Damos gloria al Señor entonces por habernos enseñado hoy sobre esto.